canal. Qué privilegio poder hacerles llegar esto, escuchar libremente a personas con tantos conocimientos, con tanta información valiosísima que al fin y al cabo nos terminamos favoreciendo todos. En esta ocasión hablaremos de un tema muy complejo, lamentablemente un tema muy oscuro que afectó terriblemente a todo el mundo, pero nos centraremos más específicamente en los ligamientos de la Argentina con el nazismo. Y para esto, como no podía ser de otra manera, acudimos a un gran especialista. Él es investigador histórico, escritor, redactor periodístico, como dijimos antes, un especialista sobre la presencia del nazismo en la Argentina. A través de su blog Historias Lado B exhibe pruebas al respecto. Es colaborador para diferentes medios de comunicación, autor de La agente nazi Eva Perón y El tesoro de Hitler y Perón y la raza argentina. Le damos una gran bienvenida al señor Marcelo García. Hola Marcelo, muy buenas tardes. Gracias por sumarte a este espacio. Por favor, un placer, Mauro. Encantado de estar acá con vos. Es genial poder contar con vos para charlar de un tema tan interesante y tan oculto, porque es razonablemente llamativo cómo la educación argentina en general evita tocar estos temas en sus planes de estudios. O sea, todo lo que se suele aprender acerca de esto es paralelo. Ujú. Sí, está todavía y todavía hay mucho por contar, además. Y eso que desde hace unos cuantos años eh, varios autores, varios escritores, entre los que me incluyo, por supuesto, venimos tratando de sacar un poco la luz a la superficie cuestiones que tienen que ver con nuestra propia historia y que en muchos casos tienen consecuencias bastante cercanas, ¿no? No son solamente cosas del pasado que quedaron como anécdota y murieron allí. Así que sí, realmente es muy importante que mucha más gente pueda tener acceso a este tipo de información que uno trata de buscar, de investigar, de cotejar con diferentes elementos, pero que está ahí, ¿no? Que sucedió, que pasó, que no está bueno seguir poniéndola debajo de la alfombra. Y no, sigue repercutiendo hoy en día, como lo decías. Se lo pregunté a Ariel Cosic, que le sigue dedicando mucho tiempo al estudio y al aporte de evidencias, entre otras cosas, de los desastres de Perón y el peronismo. ¿A vos qué te impulsó a centrarte en el nazismo en Argentina? Mirá, eh, por supuesto que hoy en día, empiezo de aquí para atrás, a mí también me ocupa muy especialmente la relación muy curiosa y muy estrecha, sobre todo del primer peronismo, aunque no únicamente, ¿no? Digamos, la tercera presidencia de Perón también involucró elementos filonazis. Eh, pero sí, fundamentalmente la relación muy curiosa, muy particular que tuvo el primer peronismo con el nazismo, y es un interés que a mí se me activó a partir de la década del 90, a mediados de la década del 90, con la aparición de casos en los medios periodísticos de nazis que habían sido ubicados en Argentina en esos momentos, ¿no? Que uno pensaba, digo, ¿no? Años 90, parecía mentira. Hubo tres casos en particular que a mí me activaron el interés puntual de investigar las actividades del nazismo en la Argentina. Y esos casos fueron, uno el de Walter Kuchman, que fue un oficial de la CSS, eh, que vivió acá en la ciudad de Buenos Aires, incluso muy cerca de acá del barrio donde yo vivo, en el barrio de Belgrano, una de las propiedades que existe todavía, está en pie, en donde él vivió, y después fue detenido en el año 85, 86, en realidad un poco antes de los 90, en la localidad de Pinamar. Y me llamó mucho la atención porque, digamos, fue muy curioso, parecía que era un caso aislado, que era un caso que no tenía relación con otra gente, con otro tipo de organización acá en la Argentina, y cosa que no era así. Luego, más cerca de los años 90, sí, fue detenido también y extraditado incluso a Alemania Joseph Schwamberger, otro importante oficial de la CSS, que estaba, recibió bastante protección, como solía suceder con estos personajes, de parte de la policía, de parte de distintos elementos políticos, en fin. Y bueno, finalmente el más conocido, el más notorio de la década del 90, que fue el caso de Erich Priebke,
el responsable de las matanzas en las fosas ardeatinas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial en Italia, que también fue extraditado a Italia, donde fue juzgado. Esos tres casos a mí me llamaron la atención porque uno, si bien yo no estaba del todo metido en la investigación histórica y sobre mucho menos en el tema del nazismo en la Argentina, me hicieron mucho ruido, me hicieron empezar a investigar pensando por adelantado que no eran los únicos casos. Y bueno, ahí uno se fue interiorizando, empapando un poco más del tema y viendo que la cosa era mucho más extendida, que ellos no habían sido obviamente los únicos y que había habido incluso personajes mucho más importantes, de mucho más peso en la estructura nazista desde muchísimos años atrás en la Argentina. Así que eso fue lo que a mí me activó el interés. ¿Sí? Con eso en mente, puntualmente creía que faltaba cubrir un poco un nicho eh, eh, en estas cuestiones de ensayo y de investigaciones históricas, que era exactamente eso, ¿no? Ver cómo habían ingresado esta gente, cómo había llegado, por qué, ayudados o con colaboración de quiénes, y en ese camino es imposible no caer en el peronismo, ¿sí? Sobre todo en aquel primer peronismo. Aunque hay que mencionarlo, la llegada o la combinación, ¿sí? La combinación de la Argentina con los nazis se empieza a dar incluso antes de la llegada del peronismo, ¿sí? Lo que pasa con la... Cuando hablo de la llegada del peronismo, además, quiero hacer una aclaración, un asterisco. Digamos, no necesariamente estoy hablando del ascenso de Perón a la presidencia, ¿sí? Que por supuesto ahí se reforzó este sistema de protección de nazis y de ingreso de nazis hacia la Argentina. Pero esto se venía dando desde antes, cuanto menos desde el golpe militar de junio del 43, el GRU, que era una secta militar fascista y filonazi que tenía como propósito principal el de instaurar un Estado que fuese amigable, permisivo, los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, un plan que se fue modificando y se fue exacerbando cuando se hizo un poco más evidente la derrota alemana en la guerra, que ya se veía venir, y trató de apurar el paso para que la Argentina fuera entre los nazis con para los días de posguerra, ¿no? Así que bueno, un poco vino por ahí la cosa. Esos tres casos notorios de cerca de los años 90 me empezó a hacer mucho ruido. Quise ponerme manos a la obra a investigar y, como te digo, uno tiene que llegar cuanto menos a esa época de la Argentina para encontrar una planificación, ¿sí? Un plan sistemático, ¿sí? Ordenado, organizado, de un lado y del otro del Atlántico, para la llegada de esos nazis a la Argentina. Así que fue por ahí por donde comencé. Exactamente, y lo mencionabas, ¿cómo se generó esta llegada masiva de nazis a nuestras tierras, esta ruta de las ratas, esta Odesa, y por qué se apunta tanto también a la ciudad de Bariloche? Sí, mirá, en esto que te comentaba recién yo, de los días previos a la llegada de Perón al poder, hay que mínimo remitirse a el 20 de julio de 1944. Esa fecha para muchos tal vez no signifique nada, pero fue el último gran atentado sufrido por Adolf Hitler en la guarida del Lobo, en la Wolfschanze, en Prusia Oriental, que era como una especie de cuartel general que tenía Hitler allí cerca del Frente Oriental. Y en esa fecha se produce el último gran atentado, al menos conocido, tuvo muchísimos, del cual sale milagrosamente vivo, y tras lo cual se comienza a pensar en la necesidad de un sistema de protección y sobre todo en un sistema de escape. ¿Sí? Ahí empieza a generarse esta idea que luego con la silla con Perón en el poder como presidente, se transformaría en esto que vos estás mencionando bien, que es la ruta de las ratas. Te lo hago lo más sintéticamente posible, pero es importante porque ya en el año 44, que es cuando se da
este atentado fallido contra Hitler, inmediatamente se activan los mecanismos del lado del régimen de Hitler para organizar no solamente para jerarcas y para importantes funcionarios del nazismo, del gobierno, sino también y fundamentalmente para empresarios, para banqueros, para industriales alemanes que tenían que colocar divisas en el exterior porque se venía una debacle total en el final de la Guerra Mundial. Ellos ya en ese momento lo advertían, aunque no lo decían públicamente, y se convoca a dos reuniones secretas, sobre todo la primera. Una la convocó Hitler de manera personal con estos personajes, con funcionarios del gobierno, con banqueros, con industriales, en un hotel pegado a su residencia alpina en Berchtesgaden, en el mismo mes de julio, y para agosto de 1944 se convoca una reunión similar, pero no en Alemania, sino en la Francia ocupada por entonces, más concretamente en la ciudad de Estrasburgo, en un lugar que era el Hotel Maison Rouge, ¿sí? Allí se convocó a todos estos personajes y se les presentó el plan de escape, ¿sí? Hitler y Himmler no estaban en esa oportunidad, había emisarios, representantes personales de ellos, y lo curioso, ¿por qué llego a esto? Tal vez parezca un poco traído de los pelos, pero ¿por qué menciono esta reunión en Francia? Porque yo he podido consultar personalmente aquí en la Argentina, en el Archivo General de la Nación, la documentación con la declaración testimonial del general Johann von Leers, un general alemán que había estado muchos años asignado como agregado militar a la embajada alemana en Buenos Aires y que en consecuencia había hecho buenas migas, buenas relaciones con sobre todo militares filonazis argentinos, entre los que estaba el grupo que integraba Juan Domingo Perón. No tenemos que olvidar que para esta época, yo te estoy comentando, mediados, fines de 1944, Perón no era el presidente, pero era el hombre más importante y con más poder de la Argentina. Era a la vez el vicepresidente del gobierno de facto, el ministro de guerra y el secretario de previsión, con lo cual manejaba todos los hilos del poder en la Argentina. Como que ¿Por qué Farrell ahí era nombro una esto? pantalla. ¿Cómo, perdón? Farrell era medio una pantalla. Exacto. No olvidemos, yo ahora retomo con esto de lo que te quería comentar de este documento que yo pude consultar, pero no olvidemos que se había producido un golpe al golpe, ¿sí? De Pedro Ramírez había sido derrocado por Farrell dentro del golpe, y Farrell y Perón eran la facción más fervientemente pro eje de ese movimiento militar y estaban preparando el terreno. Pero de todas maneras ya estaba identificado desde mucho tiempo antes como el verdadero hombre fuerte de este movimiento militar, sobre todo a raíz de su paso previo durante la etapa que a él le tocó desempeñarse como agregado militar en la Embajada Argentina en Roma, ¿sí? Se da justo cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, un lugar al que él había asistido con esa cubierta, pero cuyos objetivos reales eran la de hacer una suerte de espionaje y de terminar de establecer a qué bando le convenía más a la Argentina de manera definitiva plegarse, ¿sí? Cuando él vuelve a la Argentina después de esa misión, claramente recomienda plegarse al eje, ¿sí? De todas maneras, entonces, esto es lo que explica un poco que Perón estaba puesto ahí como en la segunda línea sucesoria para acceder al poder en ese movimiento, pero era el hombre más importante. Vuelvo a este momento de 1944 del que te hablaba, y la declaración testimonial de Johann von Leers ante comisiones aliadas de posguerra. Esto es muy importante porque él allí, yo este documento lo tuve en mis manos, lo tuve de fotografiar del original, y hablo sobre todo en mi primer libro de esa situación, gracias a efectivos del SD
conocidos de Perón en Europa y su contacto con la embajada alemana, ¿sí?, en la Argentina, y con efectivos del SD, del Servicio de Seguridad alemán, que estaban aquí en la Argentina, se combina para que Perón envíe a esa misma reunión del Maison Rouge en Francia una cantidad impresionante de documentación argentina en blanco. Estoy hablando de cédulas de identidad y de pasaportes, habla de miles, ¿sí? Concretamente ese documento dice que fueron 11.000 pasaportes y 8.000 cédulas de identidad. Estamos hablando de 19.000 documentos argentinos en blanco para ser completados por nazis que lo necesitaran. Esos nazis podían ser, insisto, altos jerarcas, militares importantes, funcionarios del gobierno, como no, ¿sí?, como otro tipo de adeptos al nazismo, ¿sí?, científicos, médicos, bueno, en fin, y de distintas nacionalidades, ¿sí?, porque no solamente vinieron desde Europa hacia la Argentina alemanes, ¿sí? De modo tal Tenemos que, croatas también. Tenemos digamos, croatas también. croatas, Sí. por supuesto, sí, 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 desde ya, claro, muchísimo. Pero bueno, no quiero hacerlo tan largo, tan engorroso, pero creo que valía la pena contar este detalle porque está documentado, ¿sí? Es una declaración testimonial ante, insisto, ante comisiones aliadas de posguerra de von Leers, en donde ya lo nombra a Perón en agosto de 1944 como el responsable de la organización a través de valija diplomática del envío de esta documentación en blanco para ser completada por los que puedan ingresar tranquilamente a la Argentina. Eso fue muy importante para todo lo que vino después. Bien. Y es increíble, lo estabas diciendo, porque no estamos hablando de un von Braun para hacer grande a la NASA, sino de Adolf Eichmann, de Joseph Mengele, de Edward Rochman, de Eric Kripke, el mismo Martin Bormann, que a ver, es un eje central en uno de tus libros, y algunos afirman y reafirman que hasta el mismísimo Führer era Adolf Hitler. Bueno, mira, sí, coincido con lo que decís, haciendo un poco mención a lo que decías de uno de mis libros, concretamente La gente nazi, Eva Perón y el tesoro de Hitler. Respecto de la supervivencia de Hitler, a ver, insisto, creo que el documento es un elemento insoslayable en la investigación histórica, el documento escrito, ¿sí? Y si tenemos que hablar de documentos, tenemos que mencionar una cantidad enorme de páginas desclasificadas hoy en día de los servicios de inteligencia, sobre todo estadounidenses y británicos, que coinciden en describir, incluso con bastante lujo de detalles en algunos casos, la supervivencia de Hitler, ¿sí? Dicho de otra manera, hay muchísimos más documentos que hablan sobre la supervivencia del Führer después de la guerra que las demostraciones palpables, físicas, comprobables de su muerte, ¿sí? Digamos, no, sobre la muerte de Hitler está aquel famoso informe original de Hugh Trevor Roper, encomendado por los aliados de buenas a primeras, de la noche a la mañana, sin demasiada investigación, sin demasiada prueba testimonial. Y bueno, ni que hablar que en realidad jamás se encontró un cuerpo, no hay una tumba, no, digamos, no hay una demostración cabal y creíble sobre el fallecimiento de Hitler. En cambio, sí, sobre todo los documentos desclasificados del FBI, mira, respecto de Hitler, hay una colección de documentos que serán unas 700, 800 páginas. Los tengo impresos todos, ordenados por fecha, y de esas páginas, unas 70, 80 páginas, 70, 80 páginas hacen mención al escape de Hitler, ¿sí? Inicialmente por diferentes puntos de la Argentina, después se lo ubica con viajes esporádicos, movimientos bastante cuidados en diferentes países de Sudamérica, ¿sí? Sobre todo en Brasil, sobre todo en Colombia y también en Chile, ¿sí? De modo, insisto, creo que si nos tenemos que apegar a la documentación,
es mucha más la prueba de la supervivencia que la prueba sobre su muerte. ¿Sí? Entre esos documentos desclasificados por los norteamericanos, la gran mayoría refieren a un Hitler vivo en la Argentina. Da detalles de la llegada, da detalle incluso del aspecto físico que podría tener Hitler en su momento de arribar a la Argentina. Hay muchísimos documentos, pero a mí hay uno que me llama mucho la atención, que me resulta muy, muy, muy interesante, que es de septiembre de 1945, y que además de nombrar eh, a, a, la llegada de Hitler y a ubicarlo en una zona de la Patagonia, en el Golfo San Matías, nombra, es el primer documento que nombra muy puntualmente a un colaborador, una mano derecha de Perón. O sea que a mí me llamó muchísimo la atención, como es el mayor León Bengoa. ¿Sí? Es un documento muy chiquitito, muy escueto, muy corto, de menos de una página, pero a mí me llamó mucho la atención, digamos, ya en esa época tenían datos muy precisos con nombres relacionados al entorno de Perón, eh, y además me llamó la atención que la cantidad de páginas confeccionadas sobre el tema, yo no creo que, que el FBI tuviese ganas de jugar a ser policía, ¿sí? Con un caso inventado, de modo tal que, digamos, hay como, llamémoslo así, sobradas muestras de lo que fue el escape de Hitler y concretamente hacia nuestro país, ¿no? Pero Y sí, tenemos, además es como digo, sí, sí, perdón porque hay un poco escucho. de delay. Tenemos testimonios de gente que lo vio respectivamente a él y a Eva Braun. Sí, mira, yo no soy un especialista en el escape de Hitler, ¿sí? Creo que hay personas más o más idóneas, colegas que han investigado mucho más puntualmente la vida de Hitler en la Argentina, ¿sí? Sé que hay testimonios verbales muchísimos de testigos que se han cruzado circunstancialmente que han visto a Hitler y a Eva Braun, como vos mencionás, en la Argentina. Eh, pero insisto, creo que en lo que a mi trabajo puntual se refiere, hay muchos de esos testimonios que están plasmados en estas documentaciones que yo te digo, desclasificadas. Hay muchísimos testimonios de testigos que tuvieron la oportunidad de ver y que denunciaban tal o cual movimiento. ¿Sí? Sí, por ejemplo, esto no es una investigación propia, pero lo saco a colación porque viene el caso por lo que vos me preguntás. Hay testimonios importantes como por ejemplo el de un hombre llamado Hernán Ancín, que asegura haber trabajado para el nazi croata Ante Pavelic, acá en la Argentina. Está demostrada la llegada de Pavelic a la Argentina, como tantos otros croatas, como vos mencionabas anteriormente. Entre otras cosas, entre otros negocios, en la Argentina Pavelic tenía una empresa constructora de edificios, ¿sí? Y entre esos edificios hay varios que construyó en la ciudad de Mar del Plata, ¿sí? En el sur de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Hernán Ancín es una de las personas que ha declarado hace muchos años, está fallecido, que como asistente personal de Pavelic en esa empresa, pudo ser testigo en un edificio que se encuentra, existe todavía, yo tengo la fotografía, en la calle La Madrid, casi esquina Avenida Colón, en Mar del Plata, a 1,25 cuadras del casino central de Mar del Plata, en pleno centro, una muy buena ubicación en la ciudad de Mar del Plata. Eso es un edificio que construyó la empresa de Pavelic, y que en ese edificio, en la planta baja y en un sótano, se han encontrado varias veces en el año 48, 49, Hitler con su mujer, en la presencia de Eva Braun, con Pavelic y su esposa, a conversar, a tener algunas reuniones
de minutos en algunas oportunidades, pero bueno, él declaró eso. También estaban los testimonios de gente que trabajó también más o menos por esa época en el Eden Hotel en Córdoba, en La Falda, personal doméstico que trabajó allí, una persona también que declaró que fue bastante conocida, que también está fallecida hace muchos años, es una mujer que era una jovencita en ese momento, que era mucama en el hotel, Catalina Gamero, que describió con mucho lujo de detalles los días que pasaba Hitler con la familia Eichhorn, propietaria del Hotel Edén, en La Falda. En fin, hay testimonios verbales, pero insisto, creo que los documentos, que son lo que yo más consulto, también son un testimonio, y insisto, incluso con bastante precisión, hay fechas, hay lugares visitados por Hitler, está el aspecto físico, lo describe en varios documentos, en fin, hay muchos elementos para poder hablar de una presencia de Hitler en la Argentina. Sí, sí, todo hace a la evidencia. ¿Y qué hay Uh-huh. de cierto sobre eso que circula, de que el empresario, expresidente de Mercedes-Benz Argentina y amigo de Perón, Jorge Antonio, era propietario de una de las viviendas en donde se hospedó? Mirá, vos estás hablando de la residencia Inalco, estimo que estás haciendo referencia a ese lugar, Sí, sí, en sí. Villa Langostura, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Mirá, Jorge Antonio, hay documentos grabados en videos de Jorge Antonio, se pueden conseguir en la red, en donde él mismo da fe de su relación primero con alemanes y después en consecuencia con funcionarios del régimen de Hitler haciendo negocios, ¿sí? Es muy curioso que la primera filial mundial de la Mercedes-Benz, aprobada por la Daimler, haya sido justamente la de Argentina en el año 1951, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, y manejada justamente, como vos mencionás, por el empresario Jorge Antonio. El empresario Jorge Antonio fue tal vez la única persona, yo diría, que estuvo con Perón de principio a fin, ¿sí? Lo conoce a Perón antes de que Perón sea el Perón que nosotros conocemos, el Perón poderoso, merced a relaciones filonazis que mantenían los dos, ¿sí? A través de los cuales son presentados. Lo acompaña en sus dos primeras presidencias y siguió estando con Perón en el, para mí, mal llamado exilio, para mí fue un escape de Perón, y lo acompaña en parte de lo que fue su corta tercera presidencia, digamos. Y tenía una característica muy destacada, Antonio, ¿no? En su momento era el hombre que hacía los grandes negocios durante el gobierno de Perón, ¿sí? Vamos a mencionarlo en este caso como una suerte de testaferro de Perón, ¿sí? Hay mucha documentación y hay testimonios, también los cuento en mi primer libro, sobre personas que asistían a esas reuniones en casa de gobierno generalmente, en las que siempre o casi siempre estaba Jorge Antonio presente. Perdón. De modo que Jorge Antonio era un nexo más entre los nazis y Perú. Era un nexo más, pero era muy importante. Hay testimonios del propio Jorge Antonio en las que puntualmente cuando surgió el tema del armado de la Mercedes-Benz Argentina, se reunieron Antonio y Perón y Antonio le pide el ingreso de 60 alemanes, ¿sí? Nazis, para que trabajaran de una manera encubierta, que tuviesen un salvoconducto para llegar a la Argentina como trabajadores de la Mercedes-Benz. Y el propio Antonio ha llegado a comentar que Perón le dijo 60, no, que sean 600. ¿Sí? Así que bueno,
la relación estaba. A ver, Antonio había llegado a hacer negocios familiares, incluso su padre también había llegado a hacer negocios en la propia Alemania, habían viajado reiteradamente, tenían mucha gente conocida, muchos contactos allá en Alemania, y eso se intensificó, se marcó mucho más con el afianzamiento de Hitler en el poder, ¿no? Que fue la etapa que más le tocó actuar a Jorge Antonio, propiamente dicho. Jorge, cuando vos mirás los datos de la gente, los nombres que aparecen en torno a llegada de otros jerarcas importantes, al margen de Eichmann, reconocido por el propio Antonio además, porque el propio Antonio hay declaraciones en las que él dice que él sabía quién era el alemán que tenía trabajando en la Mercedes-Benz, bajo el alias de Ricardo Clement. Él reconoció años después que sabía de quién se trataba y que era parte de este plan sistemático que tenían con el gobierno de Perón. Pero, insisto, cuando vos ves los nombres que están involucrados en la llegada, por ejemplo, de nazis como Josef Mengele a la Argentina, empezás a raspar un poquitito la corteza y empiezan a aparecer nombres, como por ejemplo el de Germán Timmerman. Germán Timmerman era un socio comercial de Jorge Antonio, esto está demostrado, está comprobado, es demostrable, digamos, y fue uno de los involucrados en las negociaciones para hacer ingresar al país, entre otros, por ejemplo, a José Mengele. ¿Sí? Entonces ahí empezás a ver también otro hilo conductor de gente muy relacionada, en este caso con Jorge Antonio, e indirectamente con Perón. ¿Sí? Lo mismo sucedió con el nazi, que hace muy poco, bueno, fue tema bastante difundido acá en la Argentina, el nazi Karl Peter Barnett, un médico, que ingresó a la Argentina peronista en el año 1947 y que ya apenas llegó, se le confeccionó un contrato del cual tengo una copia, ¿sí? Para trabajar a órdenes del doctor Ramón Carrillo en el Ministerio de Salud de la Nación. Te menciono como dato que las actividades principales de Barnett, no hace falta que mencione lo que hizo Mengele, ¿sí? Pero que es por todos más conocido, pero el caso de Barnett es tremendo porque se contrató a una persona que trabajó en dos lugares, principalmente en Buchenwald, en el campo de concentración, a donde el régimen de Hitler enviaba mayoritariamente a los prisioneros homosexuales, y allí Barnett trabajó en la experimentación de la cura, entre comillas, a la homosexualidad, con métodos muy, muy cruentos, salvajes, terribles, por los que debió haber sido juzgado, ciertamente, y que no, de lo cual zafó. Bueno, en la llegada de Barnett también está involucrada gente muy relacionada a Jorge Antonio. Yo esto lo cuento sobre todo en mi segundo libro, Perón y la raza argentina, donde hablo más puntualmente del ingreso de este tipo de personajes, ¿sí? Claro. De otro tipo de criminales. ¿Sí? Pero, en fin, digo, yo no quiero irme demasiado por las ramas, pero viene al caso porque, digamos, estos personajes están, su llegada está directamente relacionada con gente muy relacionada con Jorge Antonio. Está todo entrelazado. Está todo entrelazado y a propósito, quería retomar a lo que había consultado antes. ¿Por qué se habla tanto de Bariloche, de esa zona de la Patagonia? Mirá, la zona de Bariloche fue de interés para los alemanes desde muchísimo tiempo atrás. Para eso yo me tengo que remitir a prácticamente el final de la Primera Guerra Mundial. Esto se dio porque tras la batalla de las Malvinas, las Islas Malvinas, entre alemanes y británicos, un buque, el Dresden alemán, eh, escapa, bastante maltrecho luego del combate naval, se refugia en Chile, son detenidos los marinos alemanes
y algunos logran escapar gracias a la ayuda de agentes alemanes que estaban operando allí en Chile y un poco también con consulados, con embajadas. Entre esos personajes que escapan, estos efectivos alemanes que logran escapar y cruzar la cordillera, estaba Wilhelm Canaris, que fue luego el jefe de la inteligencia alemana en la época de Hitler. Canaris cruza la cordillera y llega a lo que era Bariloche en ese momento, estoy hablando del año 1915, y advierte que ya para esa época Bariloche era prácticamente una réplica a escala de algún pueblo de la Europa central, y que además estaba mayoritariamente habitado por gente que hablaba alemán o eran alemanes. ¿Sí? Esto es más largo, no viene a cuento de hacer toda la historia de cómo llegaron tantos alemanes, que en ese momento no eran nazis, ¿sí? a la ciudad de Bariloche, pero ya advirtió, digamos, la importancia, no solamente en cuanto a la geografía, lo parecido, lo similar que era Alemania, esa zona, sino sobre todo por la conformación de su población. Y advirtió la facilidad, la posibilidad de paso eh, a través de la cordillera para Chile, este, y además en su ruta de regreso a las acciones bélicas, que era lo que pretendía hacer para regresar a Alemania y volver a ponerse a servicio de la Marina, él hace un camino inverso, digamos, va hacia el Atlántico, desde donde luego llega a la punta sur extremo de la provincia de Buenos Aires y descubre una ruta que años después sería muy importante para los nazis, primero en cuestiones comerciales y después en cuestiones estratégicas, ¿sí? En cuestiones referidas a la geopolítica. De modo que, perdón, ya desde 1915 la ciudad de Bariloche tenía una importancia bastante marcada para los alemanes. Luego, con la llegada de la oleada de nazis hacia la Argentina, esa ciudad fue como un poco el punto obligado. ¿Por qué? Porque el resto de diferentes zonas del país estaban copadas por intereses, sobre todo británicos, ¿sí? Todo lo que era La Pampa, gran parte del litoral argentino, un poco más al norte, había fuertes intereses británicos. La Patagonia estaba, huelga decirlo, está bastante descuidada hoy, eh, bastante descuidada, bastante desprotegida por las autoridades argentinas, y eso hizo un combo para que con esa llegada de nazis a la Argentina, muchos buscaran instalarse en esa zona del país, no solamente en Bariloche, sino en zonas cercanas, ¿sí? Aunque, insisto, no exclusivamente la zona de Bariloche, la zona de Córdoba tuvo muchísima inmigración nazi, Misiones, Corrientes, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, sobre todo la parte periférica de la capital federal, que en ese momento era un poco más descampada, menos habitada que en la actualidad, por supuesto, también fue una zona bastante proclive para recibir porque además tenían población también eh, previamente instalada de alemanes, varias colonias alemanas. Sí, sí, está bueno aclararlo igual para darle un poco de lógica al respecto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. De por qué se Sí, dieron algunas cosas. sí, a ver, eh, está bueno esto que vos planteás de por qué se dieron algunas cosas, cómo se dieron. Porque por generación espontánea nada, por esfuerzo individual habrá habido alguno, pero acá hubo un innegable y inocultable
sistema diseñado para el ingreso de nazis a la Argentina. Y además, eso queda demostrado con el alto grado de protección que tuvieron, ¿sí? Los nazis que vivieron en Bariloche y que fueron casos muy notorios. Vamos a nombrar nuevamente el caso de Priebke, que tal vez haya sido el más notorio y el que más presencia tuvo en los medios, que más ruido hizo. Vivió durante décadas, pero vivió durante décadas con su verdadero nombre, con su verdadera identidad, haciendo vida pública, siendo considerado, en este caso el de Priebke, prácticamente como un benefactor de la sociedad barilochense, ¿sí? Era director honorario del Colegio Primo Capraro, que era un colegio que reunía a docentes y a familias, no estoy diciendo a todas, pero en su inmensa mayoría, de ideología nazi, y lo podemos ver hoy en día, lo googleás a Priebke en Bariloche y vas a verlo con la foto, tomándose la foto con las promociones de alumnos cada fin de año en el secundario del Colegio Primo Capraro. Hasta hace 10 años, había fotos de Eri Priebke en los pasillos del Colegio Primo Capraro, en Bariloche, que sigue funcionando. A raíz del conocimiento, de los datos que fueron surgiendo de su accionar, generaciones de alumnos fueron rechazando, sobre todo de alumnos fueron rechazando esa presencia, aunque sean fotografías, el recuerdo de Priebke, que pintaban las fotografías, trataban de descolgar hasta que se decidieron descolgarlas. Pero hasta hace 10 años, Priebke era homenajeado en Bariloche. Yo esto, otra cosa, cada 20 de abril, que es una fecha muy significativa para los nazis y los neonazis, por ser la fecha del nacimiento de Adolf Hitler, y esto te puedo dar fe, no puedo revelar más nada, pero cada 20 de abril en Bariloche hay lugares en donde se reúne gente a celebrar el cumpleaños de Hitler de manera pública, más o menos pública, digamos. En fin, ¿a qué voy? Un inocultable, perdón, sistema de protección para los nazis en la Argentina. Quiere reconocerse o no quiere reconocerse, eso es otra historia. Cada uno mirará para el lado que más le convenga. Creo que para la Argentina en general no está bueno mirar para otro lado, no está bueno desentenderse de estas cuestiones que tuvieron consecuencias que hemos sufrido hasta hace muy poco en la Argentina, ¿sí? En la década de los 90, principios de los 2000, ha habido un sinfín de actos relacionados al antisemitismo o al antijudaísmo, con gran participación de elementos filonazis internos y externos, y te lo redondeo con dos circunstancias dramáticas para nuestro país, como fueron el atentado a la Embajada de Israel y el atentado a la sede de la AMIA en Buenos Aires, en donde prácticamente no se puede descartar la presencia o la participación de resabios filonazis, aunque sea de otros momentos, ¿no? Toda la colaboración ¿Mm? que hubo en el medio. Y, y ahora, volviendo a lo anterior, hablando del Führer, una interesante cuestión en uno de tus libros, sin adentrarnos del todo, por favor, aún en la otra parte del título, ¿qué es o qué fue el tesoro de Hitler? Mira, el tesoro de Hitler fueron muchas cosas, ¿sí? Eh, no hay que limitarse a cofres con lingotes de oro exclusivamente. El tesoro fueron muchas cosas. Entre otras cosas, y esto, por ejemplo, los Estados Unidos pueden dar cuenta, la materia gris alemana de posguerra era parte de ese tesoro nazi, ¿sí? Vos has mencionado anteriormente a Werner von Braun como cabeza de la NASA, gracias a quien
los Estados Unidos pudieron poner un pie en la Luna, entre otras cosas, o desarrollar su cohetería espacial y militar. Un hombre que poco antes de terminar la guerra vestía el uniforme de las SS y luego de concretar la misión lunar de los Estados Unidos en la década del 60 fue condecorado en el mismísimo Capitolio en Washington. Digamos que la materia gris alemana era parte de ese tesoro nazi. En la Argentina eso no fue una excepción, nada más que no se dio del mismo modo que para los Estados Unidos. Tal vez hubiese sido bueno para la Argentina eh, que determinados científicos o técnicos que no eran criminales de guerra, claro esto, hubiesen podido desarrollar algo bueno para la ciencia y para la tecnología argentina. No fue el caso porque se apuntó a otras cuestiones. El tema que permitió el ingreso de nazis a la Argentina fue fundamentalmente por cuestiones económicas. También estaban las cuestiones ideológicas, pero fundamentalmente por las cuestiones ideológicas. Y acá volvemos a retomar el tema del tesoro nazi. Alemania había sido uno de los países que mayor cantidad de inversiones había hecho en la fuera de sus fronteras, y hablo de centenares de empresas que abarcaban prácticamente todos los rubros de la economía de un país, desde mucho tiempo antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, de modo tal que eso también, una vez que fue nazificado con la llegada de Hitler al poder, se transformó en parte de ese tesoro que los alemanes tenían colocados en el exterior. Esto no es un dato menor, ¿por qué? Porque cuando se da el acuerdo verbal entre argentinos y nazis, a pocos meses de la finalización de la guerra, esto está reconocido por el propio Perón en sus memorias grabadas, no es invento de nadie, es palabra de Perón. Perón acuerda con los nazis simular una apropiación de los bienes millonarios, bienes alemanes en la Argentina, para evitar lo que ya se estaba dando de manera incipiente y que después se iba a dar de manera mucho más marcada, que era el reclamo de las autoridades de los Estados Unidos de esos bienes alemanes, en este caso en la Argentina, bajo la excusa de reparaciones de guerra, ¿sí? En contra de los vencidos de la guerra, en este caso Alemania. Perón lo que hace es violar ese acuerdo verbal con los alemanes, cree que con el final de la guerra los alemanes van a necesitar de Perón, cosa que era parcialmente cierta, pero lo que no tuvo en cuenta Perón fue que los alemanes estaban vencidos en el campo de batalla, pero no en el aspecto económico y financiero. Las firmas alemanas multinacionales que se acordó además instalar en diferentes partes del mundo, entre otros, en esa reunión que yo mencionaba anteriormente de 1944 en Estrasburgo, en la Francia ocupada, estaba destinada a eso, a preservar los intereses económicos de Alemania, que iban a ser utilizados para el resurgir. ¿Eh? En muchos casos, y yo abono a esa teoría, pensando en un hipotético Cuarto Reich, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa con ese tesoro nazi o alemán que estaba en la Argentina? Perón lo argentiniza, entre comillas, lo apropia, viola el acuerdo con los alemanes lo consideran como lo que en realidad fue una traición para con ellos, y se empieza a debilitar el apoyo alemán para con Perón, el apoyo alemán de posguerra para con Perón. Pese a que Perón seguía a cambio de sumas de dinero importantes, generando, promoviendo una oleada de nazis desde Europa hacia la Argentina de manera importante. Así de que el tesoro
eran muchísimas cosas. Entre otras también cuestiones de documentación importante, obras de arte, eh, en fin, patentes, en fin, muchísimas cosas que los alemanes ya se habían encargado previamente de poner a resguardo entre de otras formas, con la llegada o de vuelos, a través de valija diplomática traían cosas, o de los tantísimos avistajes de submarinos alemanes, sobre todo en las costas bonaerenses y de la Patagonia Argentina, que también están plenamente documentados, plenamente documentados. Eh, Así que, insisto, el tesoro nazi, por lo menos en lo que respecta a la Argentina, era variopinto, ¿sí? Había de todo, había de todo. Eh, y eso fue un poco lo que terminó de cruzar, ¿sí? La relación de atravesar, de cortar al medio la relación del Perón ya presidente con los nazis en la sombra de posguerra que habían pensado en otra situación en la Argentina, eh, y que planeaban un resurgir precisamente desde acá, que había sido el puerto seguro durante tanto tiempo.